Buenos días a todos. Bueno, ya son pasadas unos minutitos de las 9 de la mañana. Como todos los viernes aquí, su psicóloga Andrea Mayoral en sus charlas sobre migración. En el día de hoy la charla es sobre los duelos del migrante. En el día sábado coloqué una pregunta que muchas personas han participado en ella. La pregunta era ¿qué diferencia hay entre la nostalgia y la depresión? Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas respuestas que le han dado a esa pregunta. Y bueno, la idea era un poco aclarar porque la mayoría de las personas utilizan la palabra depresión para referirse a sus estados de ánimo. Es decir, la mayoría de la gente dice, ay, estoy deprimida, hoy me siento mal, hoy no estoy bien. Pero bueno, la palabra depresión implica algo un poco más profundo. La depresión es una enfermedad psicológica que debe ser diagnosticada por un profesional de la psicología y que generalmente tiene la característica de que las personas se sienten supremamente tristes, no tienen fuerzas para levantarse cada mañana, para hacer cualquier actividad, les implica una gran lucha consigo mismo, una baja actividad normal, o sea, las actividades cotidianas se le dificultan mucho porque la persona no encuentra sentido a lo que está haciendo, no encuentra sentido a su vida y se encuentra siempre triste, bajo de ánimo, con comentarios de que la vida no es lo que esperaba, de que se encuentra triste, llora constantemente. Es muy parecida a la nostalgia. La diferencia está en que todo el cuerpo se deprime, algunas personas pierden como la necesidad de comer y otras por lo contrario empiezan a comer demasiado. Bueno, cada persona tiene su forma de reaccionar. La nostalgia, por lo contrario, es un sentimiento, es un estado, es una tristeza, es como una actitud que tiene ante una circunstancia o una situación. Y la nostalgia es un estado normal. Como yo les decía la semana pasada, la nostalgia es como una válvula de escape que nos sirve como a nuestra psiquis, que le sirve para sacar todo el dolor, el sufrimiento, el inconformismo que estamos presentando. Ahora, una nostalgia se puede convertir en una depresión si no sabemos controlar esos efectos que produce la nostalgia en nuestro estado de ánimo. Y si además de eso la alimentamos con pensamientos negativos, colocando canciones que nos depriman y todos los días mirando el mundo con negativismo. La depresión es como si nos colocaran unas gafas de color oscura negras. Buenos días, Cleopatra. Y estuviéramos siempre viendo todo desde un punto de vista negativo, oscuro, perdido. La nostalgia es también, o sea, vemos el mundo un poco más oscurito como con neblina, pero no tan negativo como con la depresión. Los dos procesos son muy fáciles de tratar psicológicamente hablando. La depresión siempre, y esto que quede muy claro, siempre requiere intervención profesional, siempre. Si la persona ya se encuentra muy triste, no encuentra sentido a su vida, todos los días hacer cualquier actividad, cocinar, levantarse, vestirse, implica un gran esfuerzo, por favor, busquemos ayuda profesional. No esperemos que la situación llegue a puntos críticos. Siempre hay que autoconocernos. Bueno, la charla del día de hoy es sobre el duelo y está muy relacionado con la nostalgia y con la depresión. ¿Por qué? Porque el duelo implica una pérdida. Yo creo que todo el mundo en su vida ha sentido mínimo una sola vez un duelo, pero lo normal es que siempre estemos experimentando esa sensación. El duelo siempre se presenta cuando hay una pérdida y es un proceso, no es un estado de ánimo, no es una etapa, el duelo es un proceso normal de nuestra psiquis para poder elaborar algo que rompió nuestra cotidianidad, algo que perdimos. El duelo siempre está muy asociado con la pérdida o el fallecimiento de algún familiar, algún amigo o una mascota, pero también el duelo se puede presentar, por ejemplo, en un accidente o en una catástrofe natural
o cuando la casa se incendia o el coche se choca. ¿Por qué? Porque se pierden aspectos físicos. El coche se pierde la casa, pierden los muebles. Entonces, también se puede presentar cuando uno pierde el trabajo, cuando uno pierde a su ser querido, o sea, a su novio, a su novia, a su esposo, a su esposa, la separación, el rompimiento el rompimiento amoroso también genera un duelo. Entonces es un proceso que la psiquis necesita elaborar. ¿Para qué? Primero viene un estado de crisis. La persona no acepta, siente mal genio, se siente triste, se siente irritado, después otra vez triste. Bueno, después viene ese aceptar. Bueno, está bien, acepto, esa persona no me quiere, acepto, el trabajo no me convenía, acepto, mi persona querida, mi esposo, bueno, mi familiar ha fallecido, acepto, son cuestiones de la vida. Acepto el accidente, acepto, está bien. Y miramos al futuro y decimos, bueno, es una oportunidad, puedo hacerlo mejor, puedo conseguir una mejor persona, puedo conseguir un mejor empleo, mi familiar está en el cielo o está en otra parte, eso depende de la visión que se tenga de la muerte. Entonces es ese proceso. Y cuando ya la persona ha aceptado, ha pasado la crisis y ha visto esta pérdida como una oportunidad, en ese momento, entonces ya ha pasado el duelo. Pero el tema del día de hoy es el duelo de los migrantes. Bueno, el duelo de los migrantes no es un solo duelo. El duelo de los migrantes es lo que en psicología se denomina como duelo múltiple. ¿Qué es un duelo múltiple? Bueno, por lo general un duelo siempre tiene una pequeña o una cosa, un hecho trascendente, que generalmente es dramático, que origina esa pérdida y es repentino. Me dejó el novio, perdí el empleo, se murió un familiar, un accidente, un hecho dramático que origina el duelo. El migrante no tiene un hecho dramático que origine el duelo. El migrante lo que tiene es una sensación, una pérdida de algo. Es un proceso, es un camino, no es un hecho dramático como tal, porque es una decisión de vida. Ahora, yo estoy hablando de las personas que migramos porque deseábamos migrar, no de las personas que fueron obligadas a migrar. Ellos viven otro proceso diferente. Ellos presentan en muchas ocasiones lo que se conoce como el síndrome de Ulises, ¿sí? Que es un estrés crónico, una depresión profunda, una pérdida de sentido de vida, una pérdida de su país de origen, porque generalmente estas personas que migran obligados por la guerra, por persecuciones políticas, no pueden después regresar a su país de origen. Las personas que migramos porque deseábamos hacerlo, porque queríamos hacerlo, porque vimos una posibilidad de un mejor futuro, generalmente no sufren ese síndrome de Ulises y si lo presentan, pues deben acudir siempre a un profesional en psicología. ¿Cuáles son los duelos múltiples que presenta un migrante? 5. Cinco son los duelos que presentan los migrantes. El primero, y creo que es el más común y el que casi todo el mundo identifica con mayor facilidad, es el duelo por la familia y los amigos. Por la pérdida, y digo pérdida entre comillas, porque en realidad esas personas no se han perdido, esas personas no se han muerto, no se han ido definitivamente de forma corporal. Es decir, este es un duelo únicamente que vivimos en nuestra psiquis por una separación. Lo que hay es una separación corpórea, no hay un contacto físico con esas personas y eso produce el duelo. La persona empieza a sentir que ha sido como dejada de lado por parte de sus familiares y sus amigos, se siente que la gente en su país de origen ha seguido su vida, ha seguido trabajando, se siguen reuniendo, se ven en Navidad, se ven en los cumpleaños y el extranjero se siente como aislado de ese núcleo familiar que era, al cual pertenecía.
cuando vivía en el país. Entonces es esa sensación de pérdida, es esa sensación de no estoy, me estoy perdiendo cosas importantes que están sucediendo en mi país, me estoy perdiendo cosas importantes que le está sucediendo a nuestros padres, a nuestros familiares. Ahora, todo depende de la edad de desarrollo de la persona. No es lo mismo un estudiante, a una persona mayor o a una persona que ya tiene familia, hijos. Por ejemplo, este duelo de la familia y los amigos lo sufren con mayor fuerza las personas que tienen que emigrar y dejar su núcleo familiar en el país. Es decir, el hombre que migra y deja a su esposa y a sus hijos en el país de origen, o la mujer que migra y deja generalmente a sus hijos al cuidado de sus padres en el país de origen. El duelo en estos casos es muchísimo más fuerte porque el vínculo afectivo que se tiene con estas personas del núcleo central de nuestra vida es mucho más fuerte. Es más fácil el alejamiento de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, porque el vínculo afectivo no es tan estrecho, pero cuando la separación se da con un esposo, esposa, hijo, hija, pues el vínculo es mucho más fuerte. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, ellos sufren este duelo un poco menos, de forma menos drástica, porque ellos tienen la esperanza de que van, estudian y regresan. Además, tienen un sentido de libertad que de pronto no tenían en su país de origen cuando vivían con sus padres. Entonces, el proceso psicológico que vive cada persona es diferente. El segundo duelo que vive el migrante es por la lengua, la pérdida de la lengua. Entonces las personas empiezan a sentir que tienen que aprender otro idioma, que no pueden expresar sus sentimientos y sus emociones de la manera adecuada cuando ya se aprende otro idioma. Así se tenga un nivel avanzado en el otro idioma, esa sensación de que no puedo decir exactamente lo que pienso porque me faltan las palabras adecuadas, esa sensación de que lo que yo digo le falta como ese toque especial para que los demás entren en contacto directamente conmigo. Pero bueno, muchos dirán, eso solamente lo sienten las personas que emigran a países donde tienen que aprender otro idioma. Pues no, eso también lo sienten las personas que emigran a países donde se tiene el mismo idioma. O sea, de Latinoamérica migran a España o viceversa. ¿Pero por qué? Pues porque existen diferencias lingüísticas en las expresiones. Hay una manera de decir las cosas en México que es diferente a la manera de decir las cosas en Argentina. Existen comentarios que se pueden interpretar de diferentes maneras porque el lenguaje en español es muy rico, muy amplio, y hay palabras que se prestan para segundos, sentidos. Entonces hace falta ese contacto lingüístico, esa unión entre las dos personas que han tenido la misma crianza y el mismo lenguaje. Entonces es esa pérdida de que yo no puedo decir lo que pienso y las personas no comprenden lo que yo digo, así hablemos el mismo idioma. Incluso a veces se presentan malos entendidos por utilizar una palabra que en un país es normal utilizarla y en otro país es un escándalo utilizarla porque tiene otro sentido. Entonces es ese duelo por la lengua. El tercer duelo por el que atraviesa las personas es el duelo por la cultura. La cultura, las costumbres, los hábitos, los valores que las personas han adquirido en su crecimiento, en su formación. Entonces las personas dicen, bueno, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me siento diferente? O la persona empieza a debatirse sus valores. Es decir, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo siento, no es tan bien visto como en mi país. En mi país es normal hacer estas cosas y en este otro país no es normal. Es como esa pérdida de esas costumbres y el tener que asimilar otras diferentes que no pertenecen a nuestra idiosincrasia, que no las sentimos tan apegadas a lo que nosotros somos. Entonces es esa ruptura que hay en la cultura. El cuarto duelo es el duelo por la tierra. Todos lo hemos sentido. El duelo es un duelo de sensaciones. Nos sentimos
los olores, no escuchamos esos sonidos que teníamos en nuestro país. Es un duelo por la naturaleza, por los colores, por los sabores, por los olores, por esas sensaciones. Las personas que viven cerca del mar toda su vida y después migran a otro lado, extrañan ese ruido del mar, extrañan esos sonidos de las gaviotas. O lo contrario, las personas que viven en ciudades todo el tiempo y se migran a otro lado, al campo, extrañan un poco ese caos, ese ruido. Bueno, eso depende de cada persona, claro, el ser humano no es totalmente como en las matemáticas preciso, pero sí hay esa sensación de pérdida de ese hábitat natural que se tenía. Entonces es un duelo de los sentidos, el sentido del tacto, del gusto, el oído, todo tiene que acostumbrarse a nuevos sabores, nuevas sensaciones, nuevos ruidos, nuevas sensaciones en nuestro cuerpo. Y el quinto y último duelo del migrante es por el nivel social. ¿Cuál es el nivel social? Las personas, a medida que crecemos, vamos formando un círculo social, un círculo de personas que nos apoyan, un círculo donde nos sentimos pertenecientes y donde ocupamos un cierto lugar. Ahora, no es lo mismo el migrante que viaja, por ejemplo, con un trabajo fijo, porque la empresa lo trasladó, porque firmó un contrato nuevo, a la persona que migra con la esperanza de conseguir un empleo, de mejorar su estatus social, de conseguir más dinero, de mejorar en la vida. Entonces, los dos viven este duelo, las dos personas viven este duelo. Los primeros, los que viajan ya con un empleo hecho, con un trabajo, con un contrato preciso ya, ellos sufren este duelo porque sienten que han perdido autoridad, que han perdido reconocimiento. El que es trasladado por una empresa de un lado a otro, generalmente él ya tiene su círculo social en su empresa, tenía sus empleados o tenía sus jefes y él tenía un cierto reconocimiento. Las personas lo conocían y decían, esta persona es buena porque hace esto muy bien. Cuando migra, llega nuevo a ese lugar, a su trabajo, y entonces siente que no hay reconocimiento, que la gente no lo reconoce, que no lo conoce, que no sabe sus gustos y que no le valoran su trabajo como debía ser. Las personas que migran sin un trabajo, que van simplemente porque están buscando una nueva oportunidad, o los que se casan y se van a vivir con una persona allí que llegan esperanzados y dicen, yo llego y consigo empleo y me pongo a trabajar, hay que ser realistas. El migrante que migra con estas expectativas generalmente choca contra una barrera muy, muy grande y tiene que luchar bastante para poder hacerse un lugar en la nueva sociedad. Entonces, generalmente el migrante es integrado a esa nueva sociedad, pero en un escalafón un poco más bajito del que él se considera. Por ejemplo, hay profesionales, abogados, médicos, arquitectos que dicen, bueno, mi trabajo es muy bueno, yo voy a llegar, voy a conseguir un muy buen empleo porque soy un excelente médico, soy un excelente arquitecto, y llegan y no consiguen el empleo de sus expectativas y tienen que conformarse con un trabajo inferior a sus expectativas. Entonces, es ese duelo por el nivel social. Bien, ha llegado el momento de los consejos, cómo lidiar con esos 5 duelos del migrante, cómo lograr que esos duelos, que ese dolor, que esa crisis, que esa nostalgia no se vaya a convertir en una depresión. Bueno, pues como todos los viernes les tengo 5 consejos que espero les puedan servir. Les recuerdo, por favor, comprar el libro Lejos de casa, una guía que le ayudará en su proceso migratorio en el extranjero, escrito por Andrea Mayoral. O si también quieren, pueden contactarme directamente a mi correo electrónico laaprendizdeleTras@outlook.es y allí me pueden comprar directamente el libro a mí o si desean pueden contactar mis servicios como psicóloga para migrantes. Bueno, los consejos.
Primero, el duelo por la familia. Es importante asumir ese duelo no como una pérdida total de la familia, sino como un alejamiento. Es pensar, es sentir que este alejamiento es temporal, no es definitivo. Pues sí, nos vamos a radicar en el extranjero, vamos a estar viviendo para siempre en el extranjero, pero eso no quiere decir que no podamos regresar a nuestra familia, que no podamos volver, que no podamos estar con ellos. Ahora, importantísimo, antiguamente la gente sí se iba y no sabía si iba a regresar, pero ahora tenemos medios de comunicación, tenemos teléfonos, tenemos móviles, podemos contactarnos, videollamadas y utilicemos esa tecnología que tenemos nosotros en estos momentos. Buenos días. Ahora, de nosotros depende que sintamos que nuestras familias estén con nosotros. Escribamos, no esperemos que ellos nos contacten a nosotros. Nosotros contactemos un mensaje, una pregunta, una aquí, una allá, Eso nos sirve muchísimo. Ese es mi primer consejo. No es una pérdida de la familia, es un alejamiento y hay que alegrarnos de que siempre nos vamos a reencontrar y el reencuentro siempre es hermoso y precioso para todos. El segundo consejo, utiliza un diario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje es muy rico y a veces nosotros no podemos encontrar una persona que comprenda nuestros sentimientos en la manera en que nosotros lo queremos. Entonces seamos amigos de nosotros mismos, llevamos nuestro diario, escribamos ahí diariamente. ¿Cómo hacían las personas antiguamente cuando se iban? Por ejemplo, hoy 12 de octubre, descubrimiento de América. ¿Cómo hicieron aquellos para no morirse de tristeza cuando estaban en otro continente? Pues ellos, la mayoría, llevaban un diario, escribían. Por eso hay tantas historias de lo que sucedía en esas épocas, porque la gente escribía. Nosotros también llevemos nuestro diario, escribamos todo lo que sentimos, lo que pensamos y aprendamos la lengua del país donde estamos. Ahora, es importante también conseguir amigos, compañeros, personas latinas en nuestro país de acogida. Allí podemos hablar con ellos en nuestro idioma, en expresar nuestros sentimientos y eso ayuda muchísimo para que el cerebro no esté tan cansado siempre de estar utilizando otro idioma. El tercer consejo del día de hoy es abramos nuestra mente. ¿Por qué? Porque el duelo de la cultura es ese choque de culturas que yo les estaba explicando la semana pasada. Necesitamos abrir nuestra mente, cambiar. Acuérdense, hemos salido del agua y estamos en un proceso de transformación. No podemos tercamente querer que el mundo funcione como yo quiero. Abramos nuestra mente, acojamos costumbres que nos parezcan adecuadas, asumamos que ya no estamos en nuestro país, estamos en otro país y en todos lados, en todos los idiomas existe ese refrán de a donde quiera que tú vayas, haz lo que hacen en ese lugar. Lo mismo es acá, abre tu mente, ese es mi tercer consejo. ¿Qué hacer contra el duelo por la tierra? Mi cuarto consejo es ver la belleza en lo nuevo. Es decir, aprendamos a disfrutar de esos manjares diferentes a nuestros sabores. Abramos nuestros sentidos a explorar esos olores, esas sensaciones, ese frío, ese calor. Abramos nuestros sentidos y disfrutemos cada instante. Dejemos de estar comparando en mi tierra el calor o en mi tierra el frío, en mi país el sabor o la comida. Sí, está bien. Nosotros tenemos una gran suerte. Nosotros podemos disfrutar de nuestros sabores, de nuestra tierra y también de los sabores y de los sonidos y de la música en la tierra donde nos encontramos. Y cuando nos dé la nostalgia, pues cocinemos, aprendamos a cocinar, aprendamos a buscar los ingredientes en la ciudad donde vivimos y
Cocinemos nuestras comidas ricas, invitemos a las personas del país de acogida para que ellos prueben nuestros alimentos. Eso también nos abre puertas, nos hace ser más conocidos, nos ayuda a conseguir amigos. Sí, seamos creativos, cocinemos, eso es lo que debemos hacer. Y el quinto consejo: utilicemos nuestra capacidad de reinventarnos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido ese nivel social que teníamos, ese reconocimiento social. Reinventémonos a nosotros mismos. Que no conseguí el empleo que yo estaba esperando. Bueno, pues seamos creativos, utilicemos ese guerrero que yo les decía la semana pasada. Reinventémonos, busquemos, hay alguna manera. Yo sé que sí puedo, yo sé que puedo salir adelante. No nos detengamos a pensar lo que yo tenía, lo que yo era, lo que yo había conseguido. Sí, pero eso quedó en el pasado. Ahora estamos aquí, en este momento, y tenemos un futuro. Y el futuro depende de nosotros, de nadie más, de nosotros. Que las circunstancias son duras, que no conseguimos el empleo que queríamos, que la casa hay que pagar el agua, la luz. Sí, pero nosotros tenemos una gran capacidad de reinventarnos. Por eso somos migrantes. No somos unas personas comunes, somos migrantes y debemos estar orgullosos de serlo. Todo está en nuestra actitud. Todo depende de nosotros. Y el futuro que construyamos, debemos empezar a construirlo ahora mismo, en estos momentos, con acciones, no con sueños y esperanzas, con acciones. El tiempo de soñar lo dejamos a cuando vivíamos en nuestro país. Ahora estamos aquí, en el extranjero, y es hora de luchar por esos sueños, de tomar acciones y empezar a mirar día a día que podemos salir adelante. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Son las 9:32. En el día de hoy sí he cumplido con mi objetivo de una charla de media hora. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, o bueno, yo con mucho gusto voy a estar contestando cada una de sus preguntas. Si ahorita no la pueden escribir, después la pueden escribir. Yo igual voy a estar pendiente de cada una de sus preguntas y voy a estar respondiendo. A las personas que deseen, bueno, las que me mandaron el mensaje, sí, ya les envié la charla del día de hoy por escrito para que la lean en sus casas, para que la repasen, para que la discuten con sus amigos, para que la analicen. Y las personas que están ahorita ahí escuchándome, muchísimas gracias, Nancy. Pues con mucho gusto. Ustedes me escriben a mi correo electrónico, laaprendizdelettras@outlook.es, y yo les envío el texto del día de hoy, la charla del día de hoy y la charla de la semana pasada, los que no la tienen y la quieren recibir. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el día de hoy? ¿Alguien ha tenido un duelo, un sufrimiento? Bueno, todos lo hemos tenido, ya lo superamos, estamos en ese proceso. ¿Cuál es el que más nos ha dolido? ¿Cuál es el que más nos ha, no sé, por ejemplo, a mí me dolió mucho, no sé, el duelo de la cultura, de mis costumbres, el evolucionar, eso me dio bastante fuerte, pero lo conseguí y ahora estoy aquí y quiero compartir todos esos conocimientos con todas las personas que me quieran escuchar. Y para decirles, vamos, el cielo está oscuro hoy, pero mañana va a amanecer. Bueno, muchísimas gracias y les deseo un muy feliz fin de semana. Nos vemos la semana entrante con una nueva charla sobre cómo migrar con los niños. La migración y los niños es un tema muy interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego.